Muy buenas noches. Vamos a hablar en esta ocasión sobre las principales reformas electorales, la discusión que hay en este momento en la Asamblea Legislativa, el presupuesto para las elecciones 2021, entre otros aspectos. Iniciamos 8 en punto. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa este miércoles 15 de enero. Vamos a hablar sobre el Plan General de Elecciones, el voto en el exterior, el presupuesto de las elecciones 2021, entre otros asuntos que marcan la agenda del Tribunal Supremo Electoral. Y es un gusto para mí recibir en este set a Julio Olivo, magistrado del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, magistrado, qué gusto que nos acompañe nuevamente en Canal 33. Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme, saludar a su audiencia y aquí dispuestos a responder siempre las preguntas que usted nos formula. Varios temas que tenemos que desarrollar, pero antes, la nota introductoria. Se cree que el voto para salvadoreños en el exterior podría costar entre 15 y 20 millones de dólares, pero eso depende de cuántas personas terminen empadronándose y el mecanismo que definan los diputados. Hay que planificarlo. Ahora, si me van a decir que el presupuesto de tecnología de voto en el exterior requiere incorporar 20 millones adicionales a los que ya tiene la solicitud del tribunal, para este año nos metemos en problemas. Por ahora ese padrón electoral tiene a 350,000 votantes, pero hay una proyección de incrementarlo a 650,000. El FMLN no ve en el Ejecutivo a instituciones coordinadas para asegurar el financiamiento del proyecto. ¿Viene ahora el vicepresidente a presentar una propuesta de voto del exterior? Ya la canciller ha expresado su opinión sobre el tema de la modalidad que ellos plantean en presentar. Por lo tanto, debe de haber una consulta al ministro de Hacienda. El presidente de la comisión reiteró que han estado buscando comunicarse con el gobierno para hacer estas consultas, pero no tuvieron respuesta hasta hoy. Señor presidente de la República, a través del secretario jurídico, nos contestó el 19 de septiembre que no era competencia del secretario jurídico pronunciarse sobre este tema. Mientras tanto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pidieron delimitar bien las competencias entre ellos y el registro de personas naturales en los procesos de empadronamiento y la emisión del DUI. El término empadronamiento, el único facultado para realizarlo es el Tribunal Supremo Electoral como autoridad máxima en materia electoral, y no el RNP. Muy bien, entonces ahí teníamos esta nota introductoria. Agradecemos a Guadalupe Bonilla que nos permite poner en relieve varios de los asuntos que vamos a discutir en esta hora con Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Magistrado, el tema del día, o por lo menos ha estado en estos últimos días, han tenido reunión ayer en Asamblea Legislativa, la Comisión de Reformas Electorales, ha estado el ministro de Hacienda y ha estado el cuerpo del organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral. En este caso, a poco más de un año de las elecciones 2021, magistrado, ¿cuál es la opción más factible para implementar el voto en el exterior por diputados? Bueno, primero hay que señalarlo, ¿verdad? Que nosotros estamos como agradecidos de esa coordinación entre la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral, porque en algunas ocasiones no se le ha consultado al Tribunal Supremo Electoral sobre temas eminentemente electorales y somos la autoridad máxima en esta materia. Eso en primer lugar. Quizás en segundo lugar, señalar de que el Tribunal Supremo Electoral ya ha garantizado ese derecho al ejercicio del sufragio de los ciudadanos residentes en el exterior y precisamente lo ha hecho con mucho esfuerzo y sacrificio debido a los recortes presupuestarios que han existido. Se garantizó en la elección presidencial 2014 y en la última elección presidencial también del 2019. Así es de que nosotros quizás estar claros de que el ejercicio del sufragio de los salvadoreños en el exterior es un derecho garantizado por la Constitución de la República. Es decir, no hace distinciones entre salvadoreños que vivan fuera del país o que vivan dentro del país. Eso como por una claridad. Además hay tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y cartas internacionales de derechos humanos que están amparando ese derecho. De hecho, nosotros en las observaciones que hicimos a la ley, porque por eso nos mandó a llamar la Comisión de Reformas Electorales,
para que nos pronunciáramos acerca de las reformas que ellos están introduciendo a esta ley. Así es de que creo que por esa parte el Tribunal Supremo Electoral, y creo hablar en esta ocasión por todo el organismo colegiado, ninguno está en una sintonía de no garantizar ese ejercicio al derecho. De hecho, nosotros ya lo garantizamos, ya tenemos como esa experiencia. Ahora, otra cosa será de que en esta ocasión hay una nueva experiencia, ¿sí? Porque se trata de diputaciones a Parlamento Centroamericano, que son 20 escaños a nivel nacional, y se trata también de diputados y diputadas para Asamblea Legislativa. Y usted entenderá de que ya no estamos hablando el mismo idioma, ¿ya? Entonces, porque la Sala de lo Constitucional, periodo, recuerda, 2009, 2018, volvemos otra vez a recordar esa historia, porque tenemos que recordar todas las complejidades del voto preferente y el voto cruzado fraccionado. En esta ocasión se trasladarían al ejercicio del sufragio de los salvadoreños en el exterior. Entonces, eso pasa por que usted debe, digamos, diseñar adecuadamente todo un plan general de elecciones que pase por ejemplo, cómo hace para educar a los salvadoreños en el exterior. Todos esos retos los tenemos que cumplir. ¿Y cómo los educa? Si aún alcanza, digamos, poco el presupuesto que nos asignan para promover una campaña fuerte de educación sobre las formas de votar, por ejemplo, de votar de manera preferente, votar por rostro, o votar también de una forma cruzada. Y esto va a tener efectos también sobre el conteo y escrutinio que van a realizar cada una de las juntas receptoras de votos, que en la medida que aumente el número de empadronados en el registro electoral de salvadoreños en el exterior, así se va a ampliar el abanico del presupuesto que se pueda gastar en estas elecciones, que es como que usted estuviera haciendo un plan general de elecciones aparte, ¿ya? O sea, son otras elecciones que usted va a organizar. Ya que lo menciona, magistrado, entonces en ese caso, por la experiencia ya acumulada de los procesos de elecciones anteriores, sobre todo porque el voto en el exterior se ha implementado para elecciones presidenciales, pero esta sería la primera vez que se hace a nivel legislativo, municipal y también el tema del Parlacen. Desde esa lectura que ha hecho el organismo colegiado, ¿cuál es la opción más factible para garantizar una implementación favorable y no se genere las circunstancias del 2015 por las características que ya sabemos, pero que esto no vaya a ocurrir para los votantes en el exterior? Lo que pasa es que ya con la administración de un voto desde el exterior, con las complejidades ya de listas completamente abiertas, el escenario ya cambia. Si se recuerda, tenemos una nota cercana al 8 en la administración de la elección presidencial pasada, ¿ya? Y no por los candidatos que participaban, sino que por toda la logística y la informática que se montó desde el aparato de seguridad, por ejemplo, con una cooperación internacional del Centro Criptológico de España, ¿verdad? Que es un reconocido a nivel mundial, que garantizó, digamos, el antihackeo de nuestro sistema de divulgación de resultados electorales, y igualmente por la cooperación coreana con los escáneres, 1800 escáneres, recuerda, se quemaron 200, que todavía la Fiscalía lo tiene que investigar quiénes fueron los responsables, pero con esos escáneres y el software que se instaló, logramos transmitir y divulgar resultados electorales en menos de 2 horas. Es decir, la población tenía la seguridad de la divulgación de esos resultados electorales. Y nos felicitaron y todo, pero se trataba de una elección más sencilla. Claro. Porque a veces los opinólogos que usted trae acá no pueden a veces ni distinguir entre una elección presidencial con listas cerradas y una elección con listas completamente abiertas, que para ellos como que fuera la misma eficiencia que usted tiene que mantener. Entonces el sistema ha sido trastocado y por lo tanto el sistema ha sido complejizado y usted no puede utilizar los mismos métodos. Lo mismo le diría en este caso, y de alguna manera creo que la Asamblea Legislativa está reflexionando al respecto. Debido a las complejidades insertadas en el sistema, se va a agregar una tecnología extra, ¿verdad? Porque ya está agregada cierta tecnología para la divulgación y transmisión de resultados. Pero ahora se va a agregar una tecnología más, ¿verdad? Porque el sistema necesita que en las mesas de votación hayan otros sistemas informáticos que faciliten, digamos, el llenado de actas dentro de cada una de las mesas de votación o las juntas receptoras de voto. Entonces, todos estos problemas que estamos tratando de corregir para la elección nacional, para 5.5 millones de electores, que va a ser el padrón con el que vamos a trabajar y que está proyectado para la próxima elección del 28 de febrero del 2021, todos estos problemas
oiga bien, se van a multiplicar y se van a extender o se van a extrapolar a lo que sería el voto desde el exterior, porque tiene que instalar todo ese sistema también para voto desde el exterior. Ya que hace la mención y quiero pedir la producción, nos puede poner en pantalla un full, que es un cuadro de las proyecciones que se pueden tener sobre el tema del voto en el exterior en correspondencia a la cantidad de empadronados, pero también del presupuesto. Si nos lo pueden poner proyecciones del presupuesto, ahí está. Esto lo hemos tomado de Diario El Mundo con datos del tribunal, magistrado, pero lo tenemos ahí porque para que los amigos, es en función también de los datos que se mencionaron en la reciente reunión, pero se lo pongo ahí, magistrado, bueno, para que nos explique, porque ahí aparecen varios escenarios. Por ejemplo, ahí tenemos 10% del padrón, 30%, 50%, 70%, 90%. Obviamente eso se ve en cantidades desde los 61,000 hasta los 552,000. De esas alternativas o esas proyecciones en función del número de los empadronados en el exterior, desde la lectura del organismo colegiado, magistrado, ¿cuál de estas estimaciones resulta a nivel logístico y financiero la más factible para el trabajo del tribunal? Porque usted nos describe mucho más complejo, porque ahí se ve en la última columna que el presupuesto puede ir de los 6 millones hasta los 40 millones. Y todavía más. Porque ese es un cálculo sobre el 90%. Sí. Eso significaría que estamos hablando de que el padrón electoral de salvadoreños en el exterior pudiera crecer hasta 552,830 electores, ¿verdad? Hasta ahorita el padrón es 0.0, por eso ve signos de interrogación ahí en esta, digamos, el corresponsal de Diario El Mundo en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, que ha trasladado. Plantea 40 millones, 848, ni siquiera lo que estaba diciendo el ministro, porque el ministro se fue de la reunión, ¿verdad?, un poco sorprendido cuando escuchó alrededor de 20 millones, pero no se quedó para escuchar los 40, ¿va? Si se quiere de que se empadrone el 90%, pero el 100%, les regalo el dato, sería equivalente a 614,256 empadronados. Si creciera hasta esa cantidad, 614,000, tendríamos que instalar 978 mesas de votación, nunca antes vistas en la historia, porque hoy le hemos instalado 21 mesas o 50, etcétera, etcétera. Pero hoy estaríamos hablando de cerca de 1,000 mesas. O sea que esta es una elección aparte, y el presupuesto rondaría los 60,455,138.83, sin tomar en cuenta que a lo mejor el Tribunal Supremo Electoral tendría que instalarse en diferentes países, así como lo hace el RNPN, para poder entregar el documento de identidad, ¿verdad? Y nosotros nos habíamos montado en ese aparato logístico en estas elecciones pasadas, y que están instalados en los consulados, que eso ya representa también otro problema político y de seguridad para la seguridad, valga la redundancia, de las elecciones. Tengo que hacer la pausa, magistrado, pero al regresar veamos esos detalles. ¿Qué significa ya la implementación de un voto en el exterior según las características que se hablan? Pero también el vicepresidente de la República llegó a ofrecer una propia propuesta sobre este tema. Regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros. Esta noche estamos platicando del voto en el exterior y cuáles son sus alternativas y opciones con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo. Magistrado, hablábamos un aspecto que creo que es relevante aclarar a los amigos y amigas de la audiencia, es estas estimaciones y los montos es en función del voto epistolar que se hace a través de correspondencia. Pero incorporemos otro elemento. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, llegó hace un par de días a la Asamblea Legislativa a presentar una nueva propuesta en el voto en el exterior. Desde su lectura, ¿esto hace más complejo el proceso, esta alternativa o esta propuesta que ha formulado el vicepresidente? Lo que pasa es que casi llegan, digamos, ya se va acercando la fecha del año. Nosotros tenemos la elección el 28 de febrero, si usted se recuerda, la del 2021. Entonces hay una disposición legal que la propuso también el anterior organismo colegiado a la Asamblea Legislativa, de que no se pueden hacer cambios en el sistema electoral ni en las reglas del juego un año antes de la elección. Sí. Entonces, ahí escuchaba a los diputados expresar incluso al ministro de Hacienda que estaban preparados desde el mes de septiembre, ¿verdad? O alguien mencionó esa fecha, no sé, ahí le escuchamos.
Entonces llama la atención de que el ministro de Hacienda no conociera de ese proyecto también intempestivo que llevaba, digamos, Félix Ulloa a la Asamblea Legislativa, porque no estaban coordinados. Nosotros estábamos en una reunión para ver las reformas a la ley y sorpresivamente él se presenta también digamos, bueno, como le gusta el show y todo eso, estamos en esto de la era, digamos, de la noticia falsa y la fake news y todo eso, y que ya la verdad no importa. No importa, que la mentira es como más agradable, digamos, en las redes sociales. Entiendo yo que presentan este proyecto sin estar coordinados con el ministro de Hacienda, que el ministro está diciendo en un micrófono que 20 millones le asustaría frente a 55.8, que es la elección nacional. Ojo en eso también. Un principio que debe establecerse, y yo lo he planteado ante el organismo colegiado, es que el voto desde el exterior, ya sea 500,000, 300,000, 100,000 o 50,000 que puedan ejercer el sufragio, qué bien que puedan ejercer el sufragio más personas. Nosotros estamos abiertos a eso, pero que este ejercicio del sufragio en el exterior no venga a afectar también a los 5.5 millones de electores que se les debe garantizar también el ejercicio del sufragio en una elección compleja que se va a realizar. Son 3 elecciones en una, ¿verdad? El próximo 28 de febrero. Ese es un tema delicado. Bueno, ya en la propuesta, por lo que se puede tener en términos generales del vicepresidente, aparece el tema de automáticamente de un voto electrónico, y eso aumentaría el presupuesto de una manera considerable. Bueno, por eso le digo, no está, yo diría y haría el llamado, digamos, al actual gobierno a que al menos platiquen entre los funcionarios, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Se integren ellos para que puedan de alguna manera dilucidar de qué cosas va a hablar cada uno, porque en un micrófono está hablando el ministro de Hacienda, que no podría soportar prácticamente 20 millones de un presupuesto para salvadoreños desde el exterior, que solo abarca el 30%, si usted vio el cuadro. Solo es para el 30%, es decir, con el 30% solo podrían garantizar el empadronamiento y el derecho al voto, y que lo sepan los salvadoreños desde el exterior, de 184.277, en caso que se llegaran a empadronar en las diferentes partes del mundo donde existen salvadoreños. Entonces, si el ministro de Hacienda está diciendo, bueno, no nos ha aprobado ni nuestro presupuesto, ¿ya? Eso es primero, se le presentó en noviembre y apenas comienzan a discutirlo y se van a integrar comisiones y todo eso, y se está dilatando la aprobación. Nuestro calendario electoral comenzó, para ilustrar también al gobierno y a la población, el viernes 10 de enero, con la divulgación del cambio de domicilio. Ahorita estamos promoviendo el cambio de domicilio, que va a culminar el 27 de febrero. Y entonces hasta esta fecha no tenemos presupuesto y estamos soportando esa carga debido al retraso presupuestario, aunque nosotros lo presentamos el año pasado, ¿verdad? Nuestro presupuesto de 55.8 millones, ¿verdad? Pero ahorita no, estamos soportándolo con presupuesto. Andamos rogando, por ejemplo, a los canales de televisión que pasen el mensaje que los salvadoreños necesitan cambiar de domicilio, deben acudir, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, y hacer su cambio de domicilio, porque luego de un año no se va a poder. Pero ahora resulta que viene una propuesta, imagínense, a 15 días del mes de enero, ¿cuándo la va a discutir la Asamblea Legislativa? O sea, estamos cercanos a la fecha ya del cierre, ¿verdad?, del periodo en donde ya no se pueden presentar más propuestas de reforma. Ahora, si me deja terminar con este tema, entonces, estamos hablando de que, bueno, si el gobierno nos otorga los 60 millones para el voto desde el exterior, aquí estamos hablando de un ejercicio de voto postal. Si la Asamblea Legislativa, en todo caso, acepta la propuesta que llegan, bueno, porque aquí, así como están las cosas, entiendo yo de que si hay aritmética legislativa favorable, van a aprobar el voto electrónico. El voto electrónico implicaría otro aparataje más a nivel informático. Solo para ilustrarlo, por ejemplo, en Paraguay, la elección con voto electrónico, que de hecho están queriendo retroceder para digamos, paraguayos en el exterior, costó $100 millones. Y la empresa que manejó ese sistema y la experta en ese sistema, que incluso acaba de ganar una licitación en Estados Unidos para una elección de Los Ángeles, porque yo fui a ver la elección de, digamos, de Uruguay y de estos países, aunque se trata de Paraguay, $100 millones, pero el gran problema es que no se garantizó la seguridad informática. Entonces hay muchas críticas
sobre la seguridad del voto, la secretividad del voto, habiendo gastado 100 millones, y quien manejó esto fue una empresa que ya vino a El Salvador y fracasó. Bueno, el vicepresidente lo mencionó en sus declaraciones cuando presentó esta propuesta de ley que se le dio iniciativa, que ahora con las condiciones de la tecnología y los avances pues se puede garantizar las protecciones y la seguridad. Usted, por lo que veo, es un poco más reticente de esta idea por la experiencia que ha llevado o que ha visto en otros países. Lo que pasa es que, Félix fue uno de los que complicó nuestro sistema electoral, ¿va? Pero él le trajo rédito que hoy es el vicepresidente de la... Todos tienen ahora, digamos, buenos puestos. Solo nosotros nos quedamos en el Tribunal Supremo Electoral. Otra vez aguantar el tema de soportar la administración de procesos complejos, ¿ya? Pero que lo hemos venido haciendo bien y tenemos una nota, como le digo, muy bien ponderada debido a la cooperación internacional que conseguimos. Claro, el organismo colegiado actual a lo mejor no está en la línea de la cooperación internacional, ¿va? Y entonces definitivamente se va a tener que invertir otra fuerte cantidad de dinero para adquirir nuevos escáneres, nuevas laptops o tablets o lo que usted quiera, impresores, etcétera, etcétera, para poder transmitir los resultados electorales. Ello para agregar también la tecnología en mesa debido al sistema complejo que tenemos. Entonces habría que pensar cómo haríamos en el voto desde el exterior, sea electrónico o sea postal, para el conteo y escrutinio en mesa. ¿Ya? Tendríamos que agregar a este aparato otros millones más para adquirir tecnología que se utilizaría en cerca de 1000 mesas de votación. Hay otro asunto aquí más de carácter logístico, pero también que tiene que ver con el conteo que se hace con el escrutinio preliminar, magistrado, es qué pasa con la designación, a qué circunscripciones darían estos votos, particularmente en el caso de elecciones legislativas, las municipales y en el caso de Parlacen, para efectos que tenga claro nuestros amigos y amigas de la audiencia, cómo serían esos registros o esos conteos cuando sea el momento a través de este proceso más de carácter inmediato del escrutinio preliminar. Bien, yo quizás aclararle antes, porque recuérdese que hoy las redes sociales, hasta para ultrajarlo a uno, cometen errores, están fusilando la ortografía, hasta para ofenderlo, se equivocan, porque hoy, como le digo, la verdad y la mediocridad están presentes, o la falsedad y la mediocridad ya no están presentes en esas redes. Entonces, quizás solo aclararle, el Tribunal Supremo Electoral no puede sentar posición sobre si opta por voto electrónico o opta por voto postal. Claro, ¿ya? La decisión por ahora, los Asamblea. presupuestos y lo que nos pidió la Asamblea Legislativa es que opináramos sobre la ley que se está reformando, ¿verdad? Y en esa ley lo que aparece es el voto postal. Habría que ver si los tiempos nos dan también para instalar todo ese sistema, diseñar un software, etcétera, etcétera, que pueda resolver el problema del voto del salvadoreño desde el exterior vía electrónica. Y sobre todo, cómo instala usted todo el aparataje de seguridad, porque ese es el gran tema. Contarle que en la elección anterior, si usted se recuerda, yo denuncié en un canal de televisión, ¿verdad? Creo que con usted, ¿verdad? También, que 12 millones, oiga bien, de supuestos ciudadanos estaban consultando nuestra página cuando comenzamos con el proceso del voto desde el exterior. Y ya no se diga cuando llegamos al empadronamiento. ¿Cuál era la idea de los hackers? ¿Verdad? Hacer lento el sistema para que hicieran quedar mal al Tribunal Supremo Electoral. A quien hacían quedar mal es a un montón de salvadoreños que tenían verdadero interés en entrar a nuestra página, pero habían otros hackeando nuestro sistema, 12 millones, imagínense, como 2 veces El Salvador, consultando a la medianoche nuestra página. Imagínense qué gran interés que despertó. ¿Y qué es lo que hacían? Bajar imágenes que pesaban, bajar logos que tienen un peso, los informáticos saben eso, para hacer lento el sistema. Entonces, usted tendría que invertir en un aparataje informático, en un sistema informático que permita, ¿verdad?, que no nos puedan hackear. Y además, hay algo bien importante. Usted no puede solo promover, digamos, los derechos de los salvadoreños en el exterior sin garantizarles, por ejemplo, la secretividad del voto y asegurarles que lo que ellos están, la voluntad del ciudadano que esté expresando por un candidato u otro, va a ser respetada. Claro. ¿Cómo garantiza eso? Tiene que diseñar nuevos mecanismos que le permitan que nadie va a vulnerar esa voluntad. Y, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, ¿cómo controla usted la campaña publicitaria en el exterior? ¿Cómo la va a controlar el Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo vamos a estar sancionando nosotros a los partidos políticos a nivel nacional y llevándolos a audiencias públicas cuando
En el exterior, un partido político está haciendo su campaña y usted no lo puede frenar, o sea, no lo puede castigar, porque estamos hablando de una extraterritorialidad. Entonces, todos esos valladares, nosotros lo estamos pensando. Y al Tribunal Supremo Electoral, y creo hablar también de nuevo por los magistrados, al final, si la Asamblea Legislativa decide aceptar, digamos, la propuesta tardía de la Vicepresidencia de la República, ¿ya? E imponen el voto electrónico, pues si dan el presupuesto necesario, que tendrían que darlo hoy, a finales de enero o febrero, ¿ya? Porque si no, esto no se podría realizar, porque va a venir el proceso de empadronamiento que iniciaría aproximadamente ahí por el mes de agosto, ¿ya? Ese es el gran tema. Ya hay plazos del calendario. Tengo que hacer la pausa, magistrado, pero al regresar sí me gustaría que nos precisara cómo se haría para el voto en el exterior. Primero, el tema de la gestión y la dinámica del empadronamiento en el rol del Tribunal Supremo Electoral acá. Y segundo, el tema del procesamiento, particularmente por el voto, por las características que va a tener en el 2021. Y también hablemos de la propuesta que se discutió en últimos días sobre la participación en el ejercicio electoral del voto de los privados de libertad. Regresamos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, como aparece en pantalla, @8 en punto en Twitter, 8 en punto en Facebook, www.canal33.tv. Seguimos platicando esta noche con Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Ahora hay otro de los temas, probablemente en las preguntas y comentarios de los amigos y amigas regresemos al tema del voto en el exterior, pero tampoco quiero pasar por alto algo que generó discusión en los últimos días en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Magistrado, fue ante una propuesta en la Asamblea Legislativa de considerar el voto de las personas privadas en libertad que todavía estaban en procesos judiciales. Para eso nos vamos a apoyar con un full de un tuit y también un video de declaraciones del diputado René Portillo Cuadra. Si nos los pueden poner en pantalla, ahí aparece. Diputado Portillo Cuadra explica que propuesta para que reos puedan votar en las cárceles es de la Unión Europea y no del Partido Arena. Y ahí está el video, no sé si le podemos poner el audio para poderlos escuchar. Dentro de estas recomendaciones es la Unión Europea la que plantea de que se analice la posibilidad de que los internos del sistema penitenciario puedan votar. Para mí es importante aclarar esto porque no es propuesta de ningún partido político, ni de Arena, ni de cualquier otro, sino que es de la Unión Europea. Como presidente de la Comisión de Reformas Electorales, tengo la obligación de agendar todas las propuestas, las de la OEA, las de la Unión Europea, las de las ONGs y también las que los partidos políticos plantean. Si hay votos se va a aprobar, si no hay votos no se va a aprobar, pero sí es importante que respetemos las propuestas. Bien, entonces ahí teníamos un poco parte de las declaraciones del diputado Portillo Cuadra. Él alega que no es una propuesta del Partido Arena, sino que como presidente de la Comisión de Reformas Electorales, pues la pone a disposición de la deliberación de los distintos partidos políticos que están en esa comisión. Pero le consulto, magistrado, cuáles son las implicaciones legales y técnicas si este fuera el caso de realizar el voto a las personas en centros penitenciarios, pero que todavía no han perdido el derecho político de votar. Bueno, lo que pasa es que nuestra Constitución plantea la suspensión, ¿verdad?, temporal, digamos, de los derechos políticos, del ejercicio del sufragio, cuando hay auto de prisión. O sea, con eso comienza la Constitución, igual que la del 64 y la Constitución del 50. Igual cuando hay hay una sentencia condenatoria, usted pierde definitivamente sus derechos. Entonces estamos ante esa barrera constitucional. El gran tema es cuando la persona solo ha sido suspendida en el ejercicio de sus derechos. O imagínese una persona que ha sido capturada por diferentes delitos, ¿va? Y esta persona está en el término de las 72 horas antes de remitirlo, está en la policía antes de remitirlo a los tribunales para saber si amerita o no, ¿verdad?, la causa por la cual se le está imputando un delito. Solo está en la fase de que se le imputa un delito. Entonces, sobre esas personas, yo creo que efectivamente el doctor Portillo Cuadra, ¿verdad?, lo dice bien. La Unión Europea ha hecho un montón de recomendaciones, desde la separación de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, la ciudadanización. O sea, ellos hacen un montón de observaciones porque yo les digo, digamos, yo también les hago observaciones a las observaciones de ellos, porque ellos viven en otras latitudes, ¿ya? Viven en otras latitudes, en donde algunos derechos que se afirman, la gente acá en El Salvador se sorprendería. Por eso a mí no me parece cuando traemos modas de fuera, por ejemplo, el voto cruzado desde Luxemburgo o Suiza, ¿va?, cuando Suiza tiene una realidad distinta, nos lleva a más de 100 lugares en los índices de desarrollo humano, reportados por el mismo
PNUD. Entonces, ¿cómo se va a comparar usted con...? Nosotros ocupamos el 106, 107 lugar en los índices de desarrollo humano y se va a comparar con un voto combinado, cruzado, que allá hasta se puede acumular, puede votar 2 veces por el mismo candidato. Menos mal no han visto eso acá, que puede votar hasta 2 veces por el mismo candidato, que es un voto acumulado, etcétera, etcétera. Entonces, esas modas no las puede traer acá. El voto de los reos es un tema que se debe de discutir. En el caso de los reos sin sentencia, ¿verdad? Yo creo que de eso ha de estar hablando el doctor Portillo Cuadra, si se refieren, y que no sé si la propuesta la hizo el Partido Arena, y él lo aclara que la hizo la Unión Europea y a lo mejor el Partido Arena la retomó. Habría que ver si es el momento histórico para plantearnos esa reforma o si esa es la más pertinente. Si le estamos lesionando derechos, oiga bien, fundamentales a los reos, nos va a venir una condena internacional, pero ese es un tema que lo debe resolver, entenderá la Asamblea Legislativa y no el Tribunal Supremo Electoral. Yo sí he visto experiencias electorales, por ejemplo en Puerto Rico, en unos estados asociados de Estados Unidos, las urnas instaladas en los centros penitenciarios, incluso urnas electrónicas. Y bueno, ¿y cómo garantizan que no se lleven los reos, digamos, las urnas? Y varios países en el mundo que afirman este derecho. De igual manera, yo mencionaba la vez pasada el voto en los hospitales, ¿ya? Las personas que están padeciendo una enfermedad en los hospitales, si están en pleno uso de sus facultades mentales, ojo en eso, y pueden expresar la voluntad, ¿verdad?, por un candidato u otro en una elección determinada, les estamos violentando también sus derechos. Y les quiero contar que hay leyes electorales en El Salvador que antes le reconocían esos derechos. Se van a sorprender que leyes electorales anteriores le reconocían ese derecho y organizaban elecciones para voto en los hospitales, voto en los penales y también otra cosa, habían urnas como itinerantes que se trasladaban, había voto así como que se trasladaba de un lugar a otro. Pero claro, el gran tema son la seguridad de esos sistemas. En Corea, por ejemplo, hay voto en alta mar, ¿ya? Los buques mercantes que andan, o sea, la gente tiene derecho, los marinos que están ahí, tienen derecho a ejercer también el sufragio. Entonces, el gran tema es de que hay una serie de derechos que nosotros no estamos afirmando. Pero yo creo que por el momento, si ya tenemos votos desde el exterior, que no les estamos afirmando los derechos adecuadamente, digamos, a los salvadoreños que están en el exterior, mal haríamos en querer ir a firmar los derechos a los reos, por ejemplo, que están, digamos, aunque no tengan sentencia en los penales, o a los enfermos en los hospitales. Imagínense la logística que implicaría eso para el tribunal, o en los barcos también que si tenemos salvadoreños en alta mar, etcétera, etcétera. Aprovecho, me resta un par de minutos antes de irme a la pausa y en el último bloque también abordamos otros aspectos más cotidianos del trabajo del tribunal. Pero, magistrado, ya se ha divulgado el calendario electoral, usted ahí trae una copia sobre esto, y esto va de manera conectada con el Plan General de Elecciones. ¿Cuáles son los acontecimientos que vendrán en las próximas semanas o meses que son relevantes y que tienen que ver con los procesos internos de los partidos políticos, pero también con el tema de la configuración ya de lo que va a marcar al padrón electoral y el trabajo que va a hacer la instancia del organismo colegiado? Sí, bueno, precisamente yo señalaba que ya es preocupante, ya los magistrados, digamos, y magistradas, estamos en esa agenda. El calendario electoral comienza el 10 de enero, ¿verdad? Le hemos urgido al ministro de Hacienda, porque se le presentó el presupuesto el año pasado, en noviembre del año pasado, para que defina, digamos, cuál es el presupuesto que se va a asignar, sí, porque ya hay etapas del proceso electoral, por ejemplo, toda la publicidad para el cambio de domicilio, que estamos pidiendo responsabilidad social de las empresas, que no hay mucha en El Salvador, pero algunos medios nos han dado esa cobertura para divulgar y exhortar a la población a que haga su cambio de domicilio, porque solo tiene hasta la fecha del 27 de febrero, ¿verdad?, que está culminando. Después, la siguiente fecha, y esta urge también para los partidos políticos, para que después no anden reclamando también que le están violentando derechos, o que Julio Olivo no los quiere inscribir, que solo tengo un voto. Y recuerdo que ya no soy el presidente del Tribunal Supremo Electoral, aunque me van a seguir atacando, ¿va? Ya lo sé. Última fecha para que los partidos políticos convoquen a elecciones internas. Solo basta que hagan la convocatoria a elecciones internas, es el domingo 29 de marzo. Es decir, el partido que no convoque a interna no vaya a andar después llorando, como le hicieron otros partidos políticos, ¿sí?
Eso, ojo en eso, por eso lo digo en este canal, porque hay que atenernos a la ley y a las disposiciones también que dicta la máxima autoridad en materia electoral. Esto significa que solo hacen la convocatoria, ¿va?, a internas, que la deben de hacer en esa última fecha, es decir, la pueden hacer antes, y lo siguiente es que tienen hasta el 29 de julio de este año para haber realizado esas elecciones internas. Una cosa es convocar, sí, ¿va?, que quien no convoque se queda fuera de la contienda, y otra cosa es realizar las internas con base en todos los parámetros que da la ley de partidos políticos. Tengo que hacer una pausa, magistrado. En el último segmento abordamos otros aspectos también del Tribunal Supremo Electoral. Regresamos. Le pedimos a producción si nos puede poner en unos instantes unas declaraciones que nos brindó el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, que estuvo hace un par de días en este set, y salió el tema del presupuesto para las elecciones, el presupuesto extraordinario para las elecciones 2021, y él nos dio su apreciación sobre, considerando que era un monto alto para el presupuesto que implica estos comicios. Escuchemos esas declaraciones. Es un presupuesto alto. Es decir, se habla de que el voto en el exterior puede costar 15, 20 millones de dólares adicionales. A los 56. A los 56. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en un presupuesto pues de 76 millones de dólares, único en su historia, ¿no? Entonces, hay una apuesta, digamos, del gobierno de apoyar al tribunal en la medida que sea posible. Pero sí, digamos, nosotros vamos a hacer una revisión. Como he dicho, nos mandaron una carta y le solicitamos nosotros al tribunal que nos diera, digamos, el plan general de elecciones. Bueno, entonces, combina un poco de los temas que hemos estado hablando, magistrado, pero también el consolidado en función de una estimación de 20 millones más los 55.8, que es el presupuesto que ya ha solicitado el Tribunal Supremo Electoral, habla poco más de 75 millones de dólares. El tema es cuáles consisten aquellas prioridades para el tribunal y sobre la premura que está, incorporándole el factor del uso de la tecnología en mesa, que es una de las prioridades, entiendo, que este organismo colegiado quiere desarrollar para las elecciones del 2021, pero también mencionaba el ministro en su valoración o en su declaración que el gobierno tiene pues el deseo de aportar en esto, pero hay que considerar también prioridades y también las condiciones económicas. Lo que pasa es que ese es el punto. Es decir, nosotros no quisiéramos pedir ese presupuesto. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Porque si el sistema electoral fuera sencillo, ¿verdad?, no tendríamos por qué pedir ese presupuesto. Si usted se fija, la elección pasada, presidencial, la hicimos con 25 millones de dólares. Pero igual es una elección que es voto por bandera. Nosotros no complejizamos, y eso lo debe entender la población. A nosotros no se nos hubiera ocurrido, sí, claro, digamos, esta cosa. Claro, sí. Y hoy va a complejizar también el sistema del voto de los salvadoreños en el exterior. O sea que esto tiene una secuela increíble, y yo le he venido planteando, ¿verdad? Incluso los mismos que propusieron esa reforma del voto cruzado, hoy hay que explicarle a los salvadoreños en el exterior en qué consiste el voto cruzado, y en qué consiste el voto preferente, y en qué consiste el voto por bandera. Pero no solo eso, esto triplica los presupuestos del tribunal. Algo así como que si usted quiere tomar una moda de Suiza, del voto combinado, o de Luxemburgo, pues entonces necesita vivir también como suizo, ¿ya? Y si quiere elecciones como suizo, le cuestan, discúlpeme, ministro de Hacienda, le cuestan 50 o 100 millones de dólares en otra parte del mundo. Pero aquí queremos tener una moda de suizos, ¿va?, y con hacerlo, si quiere, con aparatos de madera, de manera artesanal. Entonces, eso no es posible. Entonces, si quiere voto desde el exterior, y si estamos hablando en serio, ¿va?, y no es populismo, ¿va?, de decirle a los salvadoreños en el exterior que les voy a garantizar el ejercicio al sufragio, pues déjenme decirle, usted ya puso el cuadro de nuestros corresponsales, que por cierto no nos retribuyen nada en el Tribunal Supremo Electoral, y llevan la información, que lo que está hablando, seguimos hablando, es apenas del 30% de un posible padrón electoral. Y eso solo abarca a 184,000 salvadoreños en el exterior, ¿va? Y si llega el padrón, y si llegaran a empadronarse 500,000, ¿va?, la receta en realidad nos costaría 40 millones de dólares,
¿ya? Y 854 mesas de votación instaladas, nunca antes vista en la historia del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si nosotros, y nos van a criticar si presupuestamos para un 10%, ¿va? Y el 10% le cuesta más de 6 millones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El otro tema es de que esto, ¿va? Si estamos hablando en serio, tienen que aprobar los presupuestos a la mayor brevedad y pedirle al ministro de Hacienda, y eso es lo que hemos conversado también con el organismo colegiado, que no vaya a condicionar el presupuesto, ¿va? O poner en riesgo la elección nacional, que son para 5.5 millones de electores, 3 elecciones complejas que se van a realizar a nivel interno, no las vaya a poner en riesgo ni vaya a condicionar el presupuesto de los 55.8 millones a que apruebe el presupuesto del voto desde el exterior. Hay una eso sería peligroso. Una sospecha sobre eso, ya que usted lo menciona. Eso sería sumamente delicado, porque el Tribunal Supremo Electoral, incluso ya para la instalación de la parte tecnológica, le vamos a enviar una copia de esto, esto hubieran mandado para el diario El Mundo, el calendario electoral, pero no lo pidieron. Dice: proceso, pruebas y simulacros de transmisión y procesamiento de resultados electorales preliminares, viernes 3 de enero del 2020. O sea que en esto ya se está trabajando, pero sin dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Nos van a apoyar o no nos van a apoyar? ¿Van a apoyar las elecciones? ¿Va? ¿O después van a andar hablando de fraude? Ahí hay que ser serio. Tenemos que cerrar, pero antes vamos a darle paso a las preguntas y comentarios que han llegado a través de las redes sociales para tener una reacción del magistrado Julio Olivo. Bien, Claudia menciona: el tiempo para hacerlo se ha tenido y de sobra, y cada vez que vienen las elecciones siempre se sale con la misma urgencia. Mauro: ya el voto del exterior le dieron tanto virote que no le van a facilitar la fecha de cambio. Es en febrero para empezar. Definitivamente no hay ni ha habido voluntad para eso. Y bueno, si la gente no paga los impuestos, ni lo que mandan, no pagan nada, ni viven aquí. No es raro y no haya nada de interés. Es lo que menciona Mauro. Matthew: yo creería que sí, pero el voto en el exterior, de acuerdo a explicaciones dadas por el tribunal, a lo largo del tiempo es demasiado caro y el gobierno a la hora de desembolsar no lo quiere hacer. Recorta de un solo, y ahora la complicación y desventajas que proporcionaría el voto en el exterior para determinadas circunscripciones. Sería bueno que el tribunal activara nuevamente una página virtual que usaba para los procesos de información electoral y el voto en sus diferentes formas para que la gente pueda entenderlo. Ese es un comentario de Matthew. Tenemos otro comentario de Mau Moreno. Si hacen voto en el exterior, las circunscripciones tienen que ser en donde las personas vivan, pues los que están en Estados Unidos no se sabe qué estatus tienen, no se puede comparar, digamos, otros que están en Europa. Eso de mezclar chicha con limonada lo que va a hacer es acabar de desincentivar la participación de las gentes que viven en diferentes realidades. Otro comentario menciona que es imposible de hackear. Creo que eso no es posible, es el comentario que hacen. Tante: yo quisiera, como muchos confeccionistas, este es otro comentario, tiene que ver con otra cosa, este es de otro tema. Pablo: si el gobierno no da el presupuesto adecuado al tribunal, será el responsable de las complicaciones que se den en las elecciones. ¿Tenemos otros comentarios adicional o este sería el último? Hay otro más. ¿Cuál es el plan que se tiene? No lo tenemos. Vale, tenemos entonces todo. Esos son todos los comentarios que nos han llegado, magistrado. Nos resta básicamente 1 minuto y medio, pero sí, para que usted pueda dar una le doy si quiere el siguiente dato para que la población vea. O sea, realmente la democracia es cara, y es más cara cuando queremos tomar modas del extranjero, como el voto cruzado, que hoy se va a trasladar, porque yo estoy convencido que los salvadoreños desde el exterior tienen ese derecho y deben de ejercerlo. El problema es si van a dar el dinero, y el otro problema es que nosotros resolvemos la logística electoral y hacerlo lo más fácil posible. En el 2014 fueron 2.727 personas las que ejercieron el sufragio, y se empadronaron más de 10.000 personas. En el 2019 fueron 3.808 las que ejercieron el sufragio, de 350.000 empadronados. Entonces, ¿qué quiero decir? De 10.337 votaron 2.727. 2.727. Todavía aquí se le anularon el voto como a 6 personas y quedaron 600, digamos como 3 o 5 personas que se deben de restar. Pero el presupuesto que otorgaron al tribunal en esa fecha fue de $4 millones. Se estaban pidiendo 7 millones y entregaron 4 millones el Ministerio de Hacienda. Entonces, el voto de estos salvadoreños costó $1.700.000.
¿va? Para aquellos que les gusta mandar las cosas a los hospitales. $1.700.000. ¿Y qué sucedió? Para 2.727 personas que votaron. ¿Cuánto le cuesta el voto? Divida $1.700.000 entre 2.727, alrededor de $623 por cada voto. Es decir, un boleto le cuesta ahora $300, $500. O sea, era mejor pagar el boleto. Entonces, estas son las asimetrías. Para el 2019 pedimos 4 millones y el señor ministro, ¿verdad?, actual, nos dio solamente 2 millones. Y de hecho nos iba a dar solo 1 millón, pero nos dio 2 millones. Y se gastaron $779.611, casi $1 millón en el voto desde el exterior. Las experiencias, digamos, comparadas, no son tan agradables en este tema. Así es de que debemos de ser como muy entusiastas para tratar de resolver los problemas. Pero la urgencia sigue siendo, ministro, apruebe cuanto antes el presupuesto para las elecciones nacionales de 5.5 millones de electores. No las puede poner en riesgo. Ya está corriendo el calendario electoral. Y ministro, desen prisa, incite a la Asamblea Legislativa, porque de ellos depende la ley para regular el voto desde el exterior y las reformas para que el Tribunal Supremo Electoral pueda comenzar a activarse, ya sea con voto postal o con voto electrónico. Magistrado, quiero darle las gracias por haberme acompañado. La invitación está hecha siempre para llevar un repaso del trabajo del Tribunal Supremo Electoral y sobre la marcha también de las decisiones que se van tomando en la Asamblea Legislativa. Gracias por haber estado con nosotros, magistrado, y a ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Buenas noches, será hasta mañana, 8 en punto.